Capítulo 9. De la obligación de los herederos y ejecutores. Hasta aquí han clamado con razón las almas, ahora con razón y justicia, porque ya no piden que les den, sino que les paguen, que cumplan los ejecutores con el nombre, pues el nombre les ejecuta a que ejecuten la voluntad del testador. Descuido que nunca cesan de agravarlo los autores, y nunca empieza a enmendarlo el mundo. Trae el padre Rowling que un hombre inocente y cándido curaba con una palabra todas las enfermedades. Llamado por el juez para que revelase las palabras, respondió con juramento, que eran solamente estas. Así como es verdad que no hay en este obispado ejecutores fieles que cumplan con su obligación, así quiera Dios que cures de este accidente. Y como a todos hubiese curado con esto, se entendió que quiso Dios hacer todos aquellos prodigios, en testimonio de cuán verdadero era su dicho, y por la necesidad de su remedio. Aunque sobre este punto podía recoger mucha erudición, solo digo lo que debe hacer más fuerza, que es el manifiesto de parte de todos los teólogos, de que peca mortalmente el heredero que no solo no hace celebrar los sufragios, o no paga las deudas del difunto, sino el que lo dilata sin causa justa, y que si no lo hace el heredero, deben los ejecutores obligarle a que lo haga, aunque sea por justicia, y si no, pecan también, porque esta dilación es contra la caridad debida a las pobres almas, y contra la confianza y el oficio. Los que están obligados a cargas de capellanías u otros sufragios, o a pagar legados, etc., y lo dilatan culpablemente, no solo están en pecado mortal, sino que no deben ser absueltos mientras no lo hagan, como los que no restituyen pudiendo. Desengaño también, que lo que corre de que hay un año de tiempo, se entiende para el fuero exterior, esto es, porque dentro del año no puede compelerlo el juez, pero no se entiende para el fuero de la conciencia, y así debe ejecutarlo desde luego que cómodamente pueda, y si lo dilata sin causa, peca mortalmente. Los ejecutores que por hacer granjería con la hacienda del difunto cumplen sus mandas en otra especie peor, quedándose, supongamos, con dinero, o con las mejores alhajas, pagando las misas o legados con mal vino o trigo malo, o con cosas semejantes, pecan también mortalmente, y contra estos pedirán las almas justicia, según Lira, sobre el Apocalipsis. Vindica sanguinem nostrum, venga nuestra sangre. De donde se sigue, que no solo es pecado el no cumplir estas obligaciones, sino el cumplirlas del modo dicho con dispendio del que recibe, con el dilatarlos sin causa. Y en fin, que estos no pueden ser absueltos hasta que lo hayan puesto por obra. Habiendo dicho que es pecado mortal, no se puede añadir razón que más mueva, autoridad que más aterre, ni ejemplo que más espante, porque ni el infierno mismo inmutará a quien el horror de un pecado mortal no lo mueva, aterre y espante. Sin embargo, no dejaré de referir el caso que más urge contra los ejecutores, aunque está en muchos libros. Tenía ya el demonio a un moribundo vencido a que no declarase unas deudas, sin cuya declaración no podía salvarse. Triunfante el demonio con esta victoria, estaba muy alborozado, pero como el confesor le exhortase reciamente a la obligación que tenía, las declaró. Entonces trocó el demonio su alegría en una melancolía desesperada. Vio un santo varón que llegándose otro demonio, lo consolaba, diciéndole no se afligiera de eso, que más iban a ganar que a perder, pues por el alma del moribundo que perdían, iban a ganar las 9 o 10 almas de los ejecutores que dejaba, en fe de que aunque él declaraba esas deudas, ellos no las pagarían, y con eso cargarían con sus almas. No ha mucho tiempo que sucedió en Sicilia el siguiente caso que refiere el venerable Lumbier, tomo 2 de Fragno. Murió, dice, un gran señor, y la noche siguiente se oyeron espantosos ruidos en su casa. Quedándose otra noche un capuchino en la misma pieza del difunto, y oyendo los mismos ruidos, vio entrar por ella un bulto muy formidable, y conjurándole de parte de Dios, para que dijese que buscaba, respondió con voz muy agria y severa: el que viene después de mí os lo dirá. Y saliendo de aquella pieza, y entrando en otra se hundió con mucho estrépito. Entró luego otro de fiereza horrorosa con el mismo estruendo, y conjurándolo como al primero, respondió lo mismo: el que viene después de mí os lo dirá. Y saliéndose por el mismo puesto, se hundió con arrebatada furia. Entró luego otro, no menos horrible, y conjurándolo, respondió: yo soy el que morí en esta casa antes de ayer. Los 2 primeros son mi padre y abuelo,
ellos y yo estamos rabiando en el infierno, porque este estado lo hemos gozado sin pertenecernos, porque venía a fulana, que es una pobre mujer que vive en tal casa y en tal calle, y así decida mi esposa se lo restituya. Si no quiere parar ella, hijos y sucesores en el lamentable e infeliz estado que nosotros. Hízolo así, casando un hijo suyo con una hija de la referida mujer, cumpliendo con lo que no hicieron los 3 dichos condenados. Por vulgarizado ya no refiero la escalera que se vio en el infierno, donde había 7 condes, en cada escalón uno, puesto según la graduación en que sucedieron, porque así como unos heredaban las obligaciones de las deudas que dejaban sus antecesores, heredaban también la costumbre de no pagarlas en este mundo, con que las pagaban todos más costosa e irremediablemente en el otro. Algunos piensan justificarse anulando la cláusula obligatoria del testamento, poniendo pleito, o por insolene, o por otra falta, porque puede, y suponiendo que estas faltas, cuando constan de la voluntad del testador, y la manda a espía, no la invalidan, como puede verse en los autores. Digo, que aun sin esto, el agravio que se hace al alma, y la dilación que el litigio trae, bastaba para que se evitase, pues sobre la pena que incluye el esperar, se añade la del sitio en que se espera, que es dentro de un fuego tan insufrible. Por esto, agonizando el venerable maestro Ávila, y preguntándole, ¿qué quería que hiciesen por su alma en muriendo? Dijo, misas, y luego, ¿o de cuánto mal se redime en este y en el otro mundo quien no fía a mano ajena estas obligaciones, y las cumple por sí mismo, mayormente en tiempo en que predomina tanto la avaricia? Y en fin, si tú no cumples esa obligación, que es tuya, por no desprenderte del dinero, ¿cómo esperas que el heredero se desprenda de él para cumplir esta obligación que él no contrajo, y la mira como ajena? Y contra el abuso que hay de pleitear en esta materia, véase la aparición que traigo al capítulo 6, folio 44, y aclárense las cosas de modo, que se eviten pleitos, no le suceda al alma del difunto lo que al cuerpo de Alejandro, que estuvo, ¿quién lo creerá?, 30 días sobre la tierra sin sepultarlo. Por haber testado se dividiese su monarquía entre sus capitanes, y de la división de hacienda nació la división de voluntades, y de esta división de voluntades, el olvido y desprecio de su magnifico cadáver. Teman pues los que litigando, o tardando, o por omisión, directa o indirectamente perjudican al difunto, porque como padece indefenso, toma la justicia de Dios la causa por suya, y permite que no se luzcan con la herencia, y que en 4 días se les desvanezca como humo, pasándolo después con miseria fatal en esta vida, y con infinitamente mayor en la otra. Oigamos los gritos que a las almas hace levantar esta injusticia. Gritos de las almas de los padres a sus hijos. Hay hijos sin igual en cruel. Iba a decir Nerón, pero aún 3 veces más tirano. Nerón estaba tañendo una vihuela mientras estaba ardiendo Roma. Tú holgando y riendo mientras está ardiendo el alma de tu padre, que vale más que Roma y que todo el mundo. Ojalá aprendieses piedad de la misma que dio el ser a la impiedad de este emperador, pues pronosticando a su madre, que el medio de reinar él era el morir ella, quiso ella perder la vida porque él reinase. Ay de mí, que diciéndote que no puedo yo reinar en el cielo mientras no pagues por mí esta deuda, respondes con la obra, más que no reine con Dios mi Padre, si me ha de costar un real, más que arda hasta el fin del mundo su alma, como yo no me desapropie de 4 blancas. Oh ceguedad y deslumbramiento deplorable. Una mujer gentil, y madre de la misma impiedad, da la vida porque su hijo reine en la tierra, ¿y tú no darás algo de lo mucho que te dejé para que yo reine en la gloria? ¿Qué respondes? Ya lo haré. Tiempo hay. Ya has leído que de esas dilaciones se retuerce el dogal, que más apretadamente nos ahoga. Si te dijesen que un carro o coche tuyo había encallado en medio de un río, y que estaban las mulas con evidente riesgo, ¿no enviarías al punto gente que la sacara? Responderías, ya se hará. ¿Tiempo hay? ¿Pondrías el embarazo de algún pleito a quien fuese a socorrerlas? No. Pues ¿cómo? Sabiendo que me estoy aquí ahogando en golfos de fuego y agua, y que el modo de sacarme es desahogar mi conciencia, cumpliendo esas mandas, ¿cómo pones el embarazo del pleito a quien las pide? ¿Cómo no hayas día para empezar a pagar esa restitución que te encargué, ni para encomendar o satisfacer esas misas? Como a los que te instan, y al estímulo de tu conciencia respondes, ya se hará, tiempo hay, para remediar aquel daño tanta prisa,
¿Y para tanta dilación? ¿Cuál puede ser la causa? No puedes responder, sino que de dilatar aquello peligran las vidas de tus mulas, y de dilatar esto no peligran sino las almas de tus padres. Esta vileza respondes, sino con la voz, con la obra, que hace más fe que la lengua. Y a quien esto dice, sea su mismo dicho la más ignominiosa réplica. ¡Ay infeliz de mí, que recogí hacienda para perderla, y para que la gozase un desagradecido a mí, que anhelé tanto por juntar lo que había de ser pasto de su vanidad, y torcedor de mi garganta! Oh, cuán cierto es que no se abren los ojos hasta que los llega a cerrar la muerte. Pensé agregar bienes para mí, y los agregué contra mí. ¿De qué sirve la hacienda ahora sino de instrumento con que el cruel heredero se luzca, y con que a mí me pegue fuego? Bien os comparó un discreto al mulo que acarrea moneda, y quien llegando la noche pierde la carga, y aquel dinero que a otro sirve de gozo y de provecho, a él no le ha traído sino el sudor y angustias de traerlo. Con justa razón padezco lo propio, pues ejecuté lo mismo. En el día de esa vida me empleé en acarrear moneda, perdíla en la noche de la muerte, y hallo que este dinero, que a otro sirve de gozo, a mí solamente me trajo el sudor y ansias de granjearlo, el peso y carga de guardarlo, y ahora las penas insoportables de un purgatorio como este. ¡Oh, qué fatuidad! Nadie es tan necio, que sabiendo con tiempo que le han de confiscar los bienes, no los retire para librarlos de las manos de la justicia. Yo sabiendo todo el tiempo de mi vida, que me los había de confiscar la muerte, no retiré al seno de algún pobre parte de ellos, para ponerlos así en cobro, y librarlos de la injusticia del heredero y de los ejecutores. Con que como los demás, me hallo ahora que he despertado del sueño en que viví sin nada. Dormierunt somnum suum, et nihil inveneruntim. Manibus suis omnes viri divitiarum, durmieron su sueño, y nada hallaron en sus manos todos los varones de las riquezas. Y así para que no prenda más este tan universal contagio, oíd, y apreciad el siguiente aviso. Consejos sobre los ejecutores testamentarios. Hombres mortales, ¿cuántos vivís ahora, y habéis ya necesariamente de morir? Las almas del purgatorio, que por santas no os pueden engañar, y por experimentadas las habéis de creer, os aconsejan que no dejéis por ejecutor al que es más amigo vuestro, sino al que es más amigo de Dios, no al que os tiene más ley, sino al que tiene más a la de Dios. Y la razón es, porque a vuestro mayor amigo, en faltando vos, le faltará la amistad, porque faltará el motivo de ella. Pero como Dios sea inmortal, y nunca te pueda faltar, nunca te podrá faltar el que sea más amigo de Dios, y cuando no por descargar tu alma, cumplirá por no cargar la suya, y pues nosotras no podemos enternecer la codiciosa obstinación de los nuestros. Ayúdanos tú, oh piadoso lector, con un Padre Nuestro y una Ave María, no solo para satisfacer por tanto como padecemos, sino porque Dios abra los ojos a tantos como hay culpados en esta materia. Padre Nuestro y Ave María. Capítulo X. De la utilidad de la devoción de las almas. Excede esta devoción a otras en que a esta la canoniza literalmente el Espíritu Santo en muchas partes de la Escritura, especialmente, segundo libro de los Macabeos, capítulo 12 Sancta ergo, et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, uta peccati solvantur. Santa pues, y saludable es la consideración de orar por los difuntos, para que sean absueltos de los pecados, donde da a esta devoción todas las bondades posibles, por si éstas se reducen, según el filósofo, a tres: honesta, útil y deleitable. La bondad honesta califica el sancta, y la útil y deleitable el salubris. Vámoslo probando todo por sus partes. La bondad honesta fácilmente se deja ver ser esta una virtud que encierra en sí todas las virtudes, pues según San Epifanio, se ejercita la fe, porque haciendo por las almas, creemos que viven aún los que vimos que murieron, y que no acabaron los que vimos acabar. Ejercita, según él mismo, la esperanza, porque esperamos alcanzar de Dios lo que para los difuntos pedimos. Y según el Damasceno se ejercita heroicamente la caridad con ventaja de cualquiera obra, porque hacemos bien a quien no vemos, y es más fuerte el amor que se muestra en esta obra, que la muerte, pues no ha bastado éste a extinguirlo, y se extiende más allá de sus márgenes. Y en fin, si la limosna que hago a un enemigo de Dios, me vale tanto merecimiento de gracia y gloria, que no me valdrá esta, que la ejercito en un alma del purgatorio,
que es tan amiga de Dios, que no puede dejar de serlo, que está confirmada en gracia, y que no puede dejar de ser bienaventurada? Por no contravenir a la brevedad que intento, no paso a mostrar cómo en cualquiera obra buena que se hace por las almas se ejercita el resto de todas las demás virtudes, como también todas las obras de misericordia, y en grado muy heroico. Ahora baste decir que, apud Antonio de Nativitate, es un ejercicio de consumada perfección, de gran provecho a los vivos, de suma utilidad a los difuntos, y de total agrado de Dios. Y según Vincencio Belvacense, es un atajo sin trabajo para la salvación, porque a los que han caído levanta, a los que no, preserva para que no caigan, y los fortalece con una firmeza y perseverancia insuperable. Paso ahora a confirmar lo dicho con la autoridad de Cristo, con la de María Santísima, con la de los ángeles, con la de los santos, y con la de los mismos demonios. Omito la autoridad tan frecuente de San Agustín, en que dice que la tercera vez que oró Cristo en el huerto, que fue la vez que sudó sangre, oró por las almas del purgatorio. Y voy a lo que dijo Cristo, apareciéndose a un capuchino, apud Caravantes tomo 2, libro 6, que es lo siguiente: cuanto hicieres por las almas del purgatorio, lo recibiré yo con tanto gusto como si yo mismo estuviese en aquellas penas, y tú me sacases de ellas. La venerable Madre Francisca del Sacramento, Carmelita, diciéndole a Cristo: Señor, ¿hasta cuándo he de vivir? Le respondió: por ahora conviene que vivas para el alivio de mis amigas las almas del purgatorio. Y en otras muchas apariciones la aseguró cuán acepto le era lo que por ellas hacía y padecía. Otro día se le apareció María Santísima acompañada de innumerables santas, ordenadas al estilo de una procesión muy larga, trayendo a su lado a Santa Teresa, y favoreciéndola a esta soberana señora con inefables caricias, la recomendó llevase delante la devoción de las almas, por lo mucho que con ella agradaba a su hijo, y que sufriese por esto la molestia y susto que cuando se aparecían le causaba. Apareciéndosele un día su ángel custodio con otro ángel, después de haberla consolado en una gran fatiga que le acongojaba mucho, oyó que la dijo el otro ángel custodio: vamos de aquí, no estorbemos una buena obra. Y reparando la sierva de Dios por qué podría decirlo, la desengañó el suceso, porque al punto que los ángeles salieron, entraron de golpe ejércitos de almas, que estaban en la puerta de su celda para pedirla socorro, al modo que en la antesala de un valido están esperando audiencia. Los pretendientes. Sería nunca acabar empezar a referir aquí los muchos santos que se le aparecían, para confortarla a esta devoción, asegurándola lo mucho que contentaba a Dios. Santa Ana la dijo ser esta una de las mercedes, no solo grandes, sino particulares que la hacía Dios, y que había concedido a pocos la gracia de tan repetidas visitas de las almas, con la suerte de verlas después subir a tomar la dichosa posesión del cielo. Apoyan esta devoción los demonios, por la persecución que por ella la hicieron, la cual fue tanta como continua. Muchas veces la sacaban de la cama, la arrastraban por la celda, la cargaban de pesados golpes, y la hacían así pasar noches de invierno, dejándola señalada de las heridas y atravesada del hielo, y esto solía padecer alguna vez en defensa del escapulario, que pretendían quitarla. Una noche se lo quitaron, habiendo luchado 3 horas por defenderlo, hallándolo después por la mañana detrás de un banco. Las más veces la quitaban y escondían el rosario con que rezaba por las almas, a quien ellas llamaban nuestro limosnero, y lo encontraba después colgado en el techo. En una de estas ocasiones, dice ella misma, me cogieron estos malditos en peso, y me bamboleaban como a una campana, y como esto fue en la escalera, pensé me habían de echar por allí abajo, y hacerme pedazos, lo cual en otras ocasiones lo ejecutaron, aunque sin lesión, por conservarla milagrosamente Dios. Otras noches llenaban su cama de sapos, culebras, y otras sabandijas más fieras y nocivas. Cuando se azotaba, las más veces la quitaban las disciplinas, otras la detenían el brazo, otras arrebatándolas, se las echaban en un pozo, diciendo que habían de perseguirla hasta acabar con ella. Otra vez, apareciéndosele el demonio en forma de un galán, la dijo que pecaba contra caridad en destrozar su cuerpo con aquellas tan crueles disciplinas, que allí la traía a otras más blandas, y la daba unas de lino muy suave. Conociéndole al punto, lo envió al infierno. No extraño yo aquí le conociese, habiéndole conocido en otras ocasiones,
porque en esta la disuadía el rigor de la penitencia. Y quien disuade la mortificación a un espiritual tentado, o es demonio, o es ministro suyo, que hace sus veces y usa siempre sus voces. Pasando al anochecer por un tránsito de convento, encontró con 3 demonios, uno en figura de un horrible toro, otro de un negro mastín, y otro de un fiero milano, y arrojando todos llamas de fuego y nubes de humo, le dijeron que habían de hacerla cuanto mal pudiesen. A que respondió ella con gran sosiego: haced todo lo que Dios os dé licencia, que con su favor no dudó venceros. En otra ocasión le amenazó el demonio diciendo, había de vengar con ella lo que las monjas hicieron con él aquellas carnestolendas. Eso fue haber quemado una figura suya de paja, como se usa en algunas tierras, ultraje que, como soberbio, siente mucho. Estando en la celda de una enferma a quien ya ayudaban a bien morir, vio infinitos demonios en diversas figuras, unos como cabritos, otros como lechones, otros como aves nocturnas muy feas, y como ratones muy terribles otros. Vio que echando fuego, cercaban la cama de la enferma tan espesos como el humo, tanto que aún el manual del que ayudaba a morir estaba cubierto de demonios. En fin, ni a él ni a ella podía ver, impidiéndoselo esta densa nube de espíritus infernales, hasta que se desviaron a una parte, entrando allí la priora y los confesores, en cuyo ínterin murió con gran paz la religiosa, pero abrazada a esta infernal canalla de que la venerable Madre Francisca con su oración les hubiese quitado de las manos aquella alma que querían prevaricar. Fueron todos, siendo tantos como se ha dicho, a su celda, y comprometidos en común y en particular la persiguieron aquella noche, haciendo cada uno vengativa fuerte en su paciencia. Apareciósele otra vez el demonio en figura de Cristo con la cruz al hombro, antes que hubiera tenido visiones de este género. No obstante, le dijo estas razones llenas de fe y humildad: a Cristo yo le adoré en el Santísimo Sacramento, que yo no merezco por ser tan mal haberlo en otra forma. De que él huyó lleno de confusión, y ella quedó con la claridad del desengaño, porque el hedor que dejó dijo quién era. Durmiendo una noche la pegó el demonio los ojos con cera tan reciamente, que no pudiéndolos abrir después, padeció el remedio y el daño de que con las puntas de unas tijeras la quitasen aquel impedimento. Rezando en otra ocasión a la imagen del Salvador, que estaba en un altar en el locutorio, de repente la pusieron los demonios sobre él, diciéndola, ya con seriedad para desvanecerla, ya con burla para irritarla, que la santa había de estar con los santos. Viéndose sobre el altar entre el espanto y la risa que le causó, no sabía qué hacerse, hasta que se apareció un hermosísimo niño, y la dijo: mira cuál te han puesto estos, yo te ayudaré, que como allá no te pudieron coger, te persiguen aquí. Tentaciones contra la pureza. No es aún tan extremada la persecución que hicieron a esta virtud de su tolerancia como la que armaron contra la de su pureza. Aquí fue donde apuraron sus fuerzas, y la sierva de Dios su constancia. En una de sus relaciones dice lo siguiente: una noche, recogiéndome después de maitines a mi celda, al acostarme allí en la cama 2 demonios en figura de hombre y de mujer, yo me vi, que no sabía qué hacer, hasta que vino la Madre Catalina de Cristo, a quien la dio a entender Dios en lo que me hallaba, y me dijo: ¿qué hace, hermana Francisca? ¿Por qué no echa agua bendita en la cama, y se acuesta? Hice lo que me mandó, y desaparecieron al punto, y me acosté. Dando cuenta de tan profundas persecuciones al venerable padre Fray Jerónimo Gracián, carmelita, cuya vida imprimí año de 1630, mandó, como tan gran maestro de espíritu, que la llevasen a la priora a dormir a su celda, y que la barriesen bien. Lo primero porque los demonios no osan llegar a donde están los prelados, por la presentación divina que tienen. Lo segundo, que fue barrer la celda, porque como son espíritus inmundos, huyen de la limpieza, y acuden a los puestos más sucios. Hizo ambas cosas, y experimentó el efecto. Dejó la lluvia de otras muchas acechanzas, que se puede ver en su historia, y las varias revelaciones en que su Majestad, Santa Teresa y otras santas la dijeron, que todas estas persecuciones armaba Satanás en odio de su devoción ferviente a las almas, como también lo confiesa ella en sus revelaciones, diciendo: procuro tener cuidado de hacer por las almas todo lo que puedo, que es bien poco para lo que yo deseo acudirlas, y por eso me persiguen los demonios, y saco solo en consecuencia de cuán grata es a Dios esta devoción,
por ser tan odiosa e intolerable a los espíritus infernales. Gritos de las almas a todos los cristianos, mortales, redimidos con la incomparable sangre de Jesucristo. ¿Qué daríais por poder redimir al que os redimió? Todos diréis que cuánto tenéis y cuántos sois, pues ahora se verá si esta promesa es verdad. Ya habéis leído en este capítulo, que dijo Cristo a un siervo suyo, que cuanto hacéis y padecéis por redimirnos a nosotras de estas penas, lo estima y acepta como si a su majestad lo redimieseis de ellas. Y si por ser un testigo solo no incluye, segundo testigo, muchas veces calificado de la Iglesia, lo contesta, es a saber, Santa Gertrudis, en cuyas obras veréis que la dice su majestad lo mismo. Pues aquí de la razón, si os hallaseis en Jerusalén, viviendo Cristo, ¿sacaríais a Cristo del calabozo en que le metieron los judíos? ¿Le desaprisionaríais de aquellos ásperos ramales con que ataron sus manos y desataron sus venas? ¿Le aliviaríais de aquel duro leño que le abrumaba? Y en fin, ¿os tendríais por muy dichosos de haber hallado ocasión de redimir a Cristo de aquellas penas? Pues igualmente paga quien paga al acreedor como al que tiene su procurador, y nosotras le tenemos en Cristo para recibir y cobrar, como él mismo afirma. ¿Cómo no hacéis ahora por Cristo en nosotras lo que decís que haríais por él entonces? Y si ahora no lo hacéis, ¿cómo ha de creer que entonces lo haríais? Esto no es, o querer engañarnos o engañarle. Abrid pues los ojos, y ponedlos en este fruto tan precioso, como derramado en las tres virtudes, que entre las perfectas son las más perfectas, tan seguro como calificado y persuadido por Cristo, por su madre y por los ángeles, por los santos, por las experiencias, y solamente odiado y disuadido de los espíritus infernales. Emprendad con veras esta devoción, cuando no por ser tan aprobada de Dios, por tan reprobada del demonio. Haced este disgusto a quien os hace, y os desea tantos. Ninguna venganza puede halagar más a vuestro iracundo genio que esta, no solo por lícita y por meritoria, sino porque lo ejecutáis contra el mayor enemigo que tenéis. Cualquiera otro contrario os tiene un odio capaz, o con el tiempo, o con la satisfacción de templarse, pero el de éste aún es incapaz de apocarse, cada día se aumenta y obstina más contra vosotros. Cualquiera otro solamente tira a dar fin a la vida, que lo ha de tener, pero éste tira a daros una muerte sin fin, y a perderos por toda una eternidad. A la venganza pues de este enemigo, a la venganza, y pues sabéis que esta devoción es el arma que más lo inquieta, manos a ellas, desde ahora proponed ser nuestros devotos, pues con esto componéis a un tiempo corresponder a Cristo, agradar a Dios, obedecer a su madre, seguir a los santos, alegrar a los ángeles, enriquecer a vuestras almas, aliviar a las nuestras, y poblar el cielo, y confundir al infierno. Y por cuanto dice Santo Tomás, que de lo que recibe mayor pesar el demonio es de la contrición, en venganza suya, y satisfacción nuestra, que todas las obras meritorias son satisfactorias, dirás ahora, y decorarás después, para decirlo siempre a Cristo crucificado, el soneto siguiente, del cual se puede decir con verdad lo que de otras oraciones se dice con superstición, que quien lo diga con el corazón no hará mala muerte, porque su contenido es el extracto de la caridad más pura e hidalga, que puede consagrarse a Dios, y así recíbelo en la memoria, para repetírselo muchas veces con la voluntad, asegurado de que no puedes tener devoción más útil a tu alma, y más agradable al Altísimo. Acto de contrición que compuso San Francisco Javier. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Capítulo 11. De los bienes deleitables que granjea esta devoción. Hemos llegado ya al último y mayor tiro de batir a nuestra rebeldía, que son los bienes deleitables que trae esta devoción, incluidos en el salubris del citado texto, en que se comprenden todos los temporales bienes, y de que nuestra naturaleza no solo se deja mover, sino arrastrar, porque a pesar de la fe y esperanza que profesa,
antepone lo que mira a lo que cree, y lo que goza a lo que espera. Las almas del purgatorio interceden con más poder. Asiento pues que para conseguir lo que se pretende, suele ser más poderosa la intercesión de un alma del purgatorio que la del mayor santo del cielo. Esta conclusión parecerá extraña y nueva, y con razón, porque ¿cómo de poder más para con Dios un alma que está padeciendo que la de un santo que le está gozando? ¿Cómo ha de poder con un señor tan justo un reo que le tiene en la cárcel, que un amigo que le tiene a su lado y a su mesa? No obstante, haré clara su verdad con autoridades, con razones y con muchísimos ejemplos. Sea la primera autoridad de la venerable Madre Ana de San Bartolomé, que 14 años bebió el espíritu a Santa Teresa, siendo fiel compañera suya, en cuya historia se lee que para cualquiera cosa que con particular afecto deseaba acudía a las almas de purgatorio, haciendo pacto de que si lo alcanzaban de Dios, las haría decir tantas misas, o tomaría tantas disciplinas o cilicios, ayunos, etc. Y protesta haberle salido siempre tan a medida de su deseo este concierto, que muchas veces conseguía cosas desesperadas e imposibles de poder alcanzarse. Pero porque este testigo no prueba expresamente la ventaja comparativa de la intercesión de las almas a las de los santos para conseguir por ellas lo que por ellos no se alcanza, reciba el lector otro más calificado testigo. Santa Catalina de Bolonia, en cuya ciudad se conserva su cuerpo incorrupto más de 200 años, y se conserva sentado en una silla como si estuviese viva, dice, que le sucedió, no pocas veces, pedir a Dios por intercesión de los bienaventurados, algunas cosas, y no conseguirlas, y acudir, como en apelación, a las benditas almas, y alcanzarlo al instante todo en la misma forma que lo deseaba, y lo había pedido. No hace poca fe este testimonio, por ser de una santa, y que habla como experimentada, y que lo aconseja, no solo como remedio probado, sino revelado por Cristo, como se puede ver en su historia. Razones de esta eficacia. La razón en que fundo lo dicho es esta. A Dios hemos de atribuir aquello de que resulta más y mayor bien. De conceder su majestad un beneficio por la intercesión de un santo, resulta solamente el bien del que recibe, no del santo, pero concederlo por intercesión de un alma de purgatorio, resulta el bien de quien le recibe, el bien del alma que intercede, porque intercede por la obra espiritual con que la sobornó, y el bien del mismo cielo, que gana en ella un ciudadano más, lo cual no se logra cuando es ya bienaventurado el que lo pide y alcanza. Confírmase esta razón con una experiencia de acá. Muchas veces hace un príncipe por un criado lo que ha negado a personas de mayor dignidad, y esto es por representarle al criado, que de hacer aquello por el otro, le resulta al indirectamente alguna conveniencia, y el Señor para favorecerlo a él benefició al otro. Luego, aunque los santos del cielo sean de mayor dignidad y jerarquía, y les haya negado lo que pretendo, puedo esperar que lo conceda por las almas, porque éstas le presentan que mi consecución es conveniencia de ellas, cuyo alegato no pueden representar los santos, y como por esta vía favorecen más y más, hará por aquí las gracias que han negado por la vía de estos otros medios, aunque superiores. Digo aunque superiores, no generalmente, porque ya cabe haber en el purgatorio almas más santas que muchas que están en el cielo, porque si la santidad se toma del aumento de la gracia, y éste nace del de las virtudes, muchas almas hay en el purgatorio con más aumento de gracia y de virtudes que muchas que están en el cielo. ¿Por qué? ¿Quién duda que si un San Francisco hubiera entrado en el purgatorio, mientras estuviera en él no sería más santo que millares de bienaventurados que estuviesen en el cielo, como los que murieron recién bautizados, y otros justos particulares, que a muy moderada costa se salvaron? Y así cabe estar en el purgatorio algunas almas, y tener más virtudes y merecimientos que muchas que están en el cielo, y por consiguiente ser a Dios más gratas. En fin, deseando Dios tanto este socorro de las almas, que mucho es que para alentar a él a los fieles, las privilegie, dándolas esta mano consigo mismo, para expender todo lo que pretenden. Cada día los reyes de la tierra conceden a alguna comunidad mercedes de caballeros, o de perdón de alguna vida, etc., no para que la comunidad las goce, porque no puede, sino para que lo aplique a los pretendientes, y se utilice con lo que le den por ello. Así Dios concede a las almas semejantes privilegios de perdonar o alargar vidas a los hombres, de que ganen pleitos, de que consigan rentas,
de que alcancen otros bienes deleitables. Todo lo cual, como no lo pueden gozar las almas, se les da, para que beneficiando ellas estas mercedes, se utilicen con lo que las valgan, y con los sufragios que los que las suelen pretender les ofrezcan. Abandonarme a discurso tan humano es por ser esto practicado de los santos, pues como se dijo antes, han concertado muchos con las almas el tanto más cuanto que las darían de obras penales, si les conseguían de Dios lo que deseaban, y ha consumado Dios el contrato, correspondiendo al exceptivamente. Paso ahora a confirmar la conclusión con ejemplares, cuyo número es tanto, que embaraza su muchedumbre a la elección, pero porque entre los bienes deleitables, el mayor es el de la vida, mostraré la eficacia de este patrocinio en librar de la muerte, asistir en ella, y aún después. Historia del devoto librado de la muerte. Para lo primero, no más allá que el año de 1620 sucedió, apud nisium ejemplo 3, que un hombre muy dado a vicios, pero muy devoto de las almas, iba una noche solo y a caballo hacia la ciudad de Tívoli huyendo de algunos enemigos, que lo acechaban para darle la muerte. Pero como no huyó de ellos la noticia de que huía de ellos, lo supieron, y lo esperaron en el camino 4 escondidos detrás de un césped. Ya iba a pasar por donde ellos estaban, cuando tropezó en una encina, y esto es lo menos. Dio con los cuartos de un ajusticiado que pendían de ella. No le impidió el susto el rezar por el alma de aquel mísero difunto, como tenía de costumbre, y en esto ve, lo que el oírlo solo estremece la imaginación. En esto ve que aquellos cuartos del ajusticiado, que estaban divididos, empiezan a rebullir, y a buscarse recíprocamente unos a otros. Ve que las piernas se unen con los muslos con el cuerpo con la cabeza, y arrojándose un cuerpo entero, mira que se pone en pie, y que acercándose a él, le toma la rienda del caballo, y «Ludais, a piet y agardem». Detúvole allí inmóvil el espanto más que el precepto. Montó el cadáver en su caballo, y a pocos pasos que dio, los 4 enemigos pensaron que era el que esperaban. Le dispararon 4 arcabuces, y atravesado de las balas, cayó en tierra, y le dejaron por sobradamente muerto. Huyeron, y levantándose entonces, trajo el caballo del diestro, hasta donde estaba su dueño, diciéndole como lo esperaba a aquella emboscada, a cuyos tiros hubiera quedado muerto en el cuerpo y en el alma, si él no hubiera sustituido en su lugar, que mejorasen adelante sus costumbres, y prosiguiese en ser bienhechor de las almas del purgatorio. Y dicho esto, empezaron los cuartos de cadáver a dividirse como antes, y a recobrar cada uno el puesto que ocupaba en la encina, y el pasajero a continuar su viaje, y a mudar de vida, estrechándola en una recolección, donde acabó santamente, ganando el que si no fuera por esta devoción de las almas, hubiera acabado eternamente perdido. Levante ahora el lector la ponderación considerando si el alma de este, que fue un asesino, es tan agradecida, y a quien se reza tan poco. ¿Qué serán aquellas almas del purgatorio, de quien declaramos antes que pueden ser más santas que otras que se hallan ya en el cielo? Necesariamente han de tener más influjo para con Dios, que es la fuente de todos los bienes y las gracias. Historia del caballero protegido por las almas. No es menos admirable el suceso que refiere el venerable Gracián, carmelita, de un caballero, el cual tenía la devoción, siempre que pasaba por alguna iglesia, rezar un Padre Nuestro y Ave María por los difuntos que en ella había, y como tuviesen muchos enemigos, y le hubiesen buscado varias veces para quitarle la vida, nunca pudieron, porque cuando iba solo, le veían acompañado de muchos escuadrones de gente armada que lo iban protegiendo, con que jamás se atrevieron ni aun a intentar su daño, conociendo que militaba el purgatorio en defensa de su vida. Por menos alcanzó más otro devoto de las almas, que solo rezaba un Padre Nuestro siempre que pasaba por algún cementerio. Embistiéronle en una calle, yendo solo y sin armas, apud cantim pratense, tantos enemigos, que se vio obligado a huir, y ellos a seguirlo. Él corriendo y cruzando por un cementerio, se acordó de la devoción, pero como le iban detrás y tan a los alcances sus contrarios, temió que si se detenía a eso, lo acabarían allí. En esta angustiosa lucha eligió pararse a rezar el Padre Nuestro que tenía de costumbre. Los enemigos que le vieron parado, juzgaron que le había cortado el miedo, y pensando tenerle ya por suyo, al ir a cerrar con él vieron que en un instante se pobló de ejércitos militares todo el cementerio,
los cuales le ceñían, cerrándole como impenetrables muros. De que tímidos y despavoridos huyeron, teniéndose por dichosos de que tantas armas como vieron en defensa del otro, no se hubiesen vuelto en ofensa de ellos, y averiguándose después que esta fue obra de las almas, arrepentidos se reconciliaron con él, y se fervorizaron ellos y cuantos lo supieron en esta devoción. No es tan apreciable el patrocinio en la vida, como lo que excita en la muerte. Y aunque podría referir los muchos a quienes han socorrido y cada día visiblemente socorren en este lance, contaré solo el caso que trae la crónica cisterciense. Había, dice, en las partes de Bretaña un hombre que siempre que pasaba por alguna iglesia rezaba algo por los difuntos que allí yacían. Dióle un accidente repentino, que a medianoche obligó a llevarle el viático. Al volverle el párroco a la iglesia, halló las puertas de par en par abiertas, habiéndolas dejado cerradas. Quiso entrar, y aunque lo procuró no pudo dar un paso, a fuer del asombro que le pasmó. Y oyendo una voz que dijo, «Levantaos todos los que ocupáis estos sepulcros, y vamos a encomendar a Dios a nuestro devoto, que está para morir». Vio que al punto se levantaron todos los difuntos, que con cirios encendidos en las manos le dijeron con la devoción que puede imaginarse la recomendación del alma en la forma que suele decirse a los moribundos, rezando unos las preces, letanías y oraciones, y otros respondiendo amén. Concluida esta función tan maravillosa, se volvieron los muertos a sus sepulcros, y el párroco se halló sin el pasmo que le anudó el movimiento, y pudo entrar en la iglesia, donde depositando el Santísimo Sacramento, y acudiendo a visitar al enfermo, supo que en aquel lance mismo en que le decían la recomendación del alma, expiraba, de que se siguió dar el párroco todos sus bienes para el socorro de las almas, dejar el mundo, y tomar el hábito cisterciense, donde vivió haciendo, y excitando a todos a que hiciesen por los difuntos, y murió con opinión de una heroica santidad, asistiendo, aun en lo que no es de precepto, como es la recomendación del alma, diciéndolo ellas mismas a este su devoto. Más seguro será que asistan en lo que importa más entonces, como es engranjear auxilios para vencer las acechanzas del demonio, nunca más horribles que en aquella hora, como también por adquirir una eternidad de gozo, nunca más expuesta a perderse o ganarse, que en aquel único, breve e irreparable momento. A más allá de la muerte ha trascendido este patrocinio, como experimentó sobre otras muchas la venerable Acacia de la Pasión, monja francisca en la villa de Alenquer, íntima celadora de esta devoción, a la cual llevándola a la sepultura, quiso Dios que sus devotas las almas viniesen a acompañar su entierro, y que la cantasen un oficio de difuntos con tanta destreza y concierto, que no dejaron duda de que era aquel un coro sobrenatural, como que la gratitud de estos espíritus se goza en la vida, se experimenta en la muerte, y se prorroga aún después de ella. Gritos de las almas a los que desean ser dichosos. Hombres que deseáis no enfermar. O enfermos que decís sanar. O sanos que decís conservaros. O unos y otros que más deseáis morir bien, que vivir mal. Ya habéis oído que nuestra devoción es el atajo para llegar al logro de todos estos fines. No solo es breve y fácil la consecución, sino el camino. Por cobrar la salud os dejáis quitar la salud, pues os dejáis romper las venas, y permitís que os martiricen de mil modos, exponiéndoos a menguar la vida con lo que padecéis por aumentarla. El medio de nuestra devoción no solo no trae daño, pero ni aun riesgo, siempre es favorable, y nunca nocivo, es tan eficaz como seguro, y tan seguro como probado. Muchos han empeorado con los remedios de la tierra, y con este nadie, antes han sanado, y sanan infinitos cada día. ¿O cuántos hubieran escapado de la enfermedad de que murieron, si como llamaron a los médicos para ella, nos hubieran llamado también a nosotras? Pero no lo hicieron, porque no sabían que teníamos el privilegio de alcanzarles de Dios la vida. Los que habéis oído este capítulo, no lo ignoréis, como también que el fin de concedérnoslo es para que nos utilicemos con él, aplicándolo a quien nos diere más. No pedimos que nos adelantéis. Hágase condicional el contrato. Ofrecednos tanto, si os cumplimos lo que deseáis, y mientras nosotras no cumplamos vuestro deseo, no cumpláis vosotros lo ofrecido. Ofrecednos tanto si os curamos de este accidente habitual, que años apadecéis, si os quitásemos esta tentación prolija que os arrastra,
si os aliviamos de esa pesadumbre que está continuamente alterando vuestra interior quietud, si os sacamos airosos de ese empeño, o dependencia de que pende vuestra honra, estado o fortuna, y mientras no logréis estos deseos no paguéis eso a que os obligáis. Así no vais a perder, y a ganar sí. De esta suerte han contratado muchos con nosotras, y han conseguido como leísteis lo que por medios de la tierra ni de los santos del cielo no pudieron conseguir. No puede negarse a este partido el pobre, pues admitimos obras que no cuestan dinero, tampoco el avariento, pues le admitimos ayunos, tampoco el delicado, pues admitimos oraciones, tampoco el enfermo, pues admitimos lo mismo que padece, si lo ofrecen satisfacción nuestra, tampoco el que ni tiene ni puede nada, pues de éste admitimos el deseo. En fin, queda sitiada por todos lados vuestra ingratitud, y solo quien no desea su bien puede no desear una devoción, cuyo coste es tan poco, cuyo riesgo es ninguno, y cuya ganancia es tanta. Y pues has leído la defensa que valió a muchos el decir solo un Padre Nuestro, al pasar por la iglesia o cementerio, estás expuesto, cuando no hay enemigos, a tantas azarosas contingencias, y cuando no estás, a la inevitable y forzosa de haber de morir, y necesitar entonces de fuerzas para expeler a los demonios, nunca más enconados contra ti, y de auxilios nunca más precisos que en aquella hora. Emprende la devoción que vale todo esto, y no pases jamás por iglesia alguna, sin que digas antes un Padre Nuestro por los difuntos que hay en ella. Y si vas acompañado, aconséjalo al que va contigo, y te aceptaremos tu oración y la que el otro hiciere. Y si la ocupación te lo embaraza, con menos nos contentamos. Pues por decir San Hildeberto siempre que pasaba por los templos donde había difuntos estas solas y breves palabras: Requiem aeternam dona eis Domine, el descanso eterno das, Señor. Nos permitió Dios que muchas veces le respondiésemos: Amén. En prueba de nuestra estimación, y en premio de tan ligera memoria, le colmamos de abundantes bienes, luego más podrá esperar quien diga más. Y así propón desde este instante ejecutarlo, y para dar principio, di ahora por los difuntos de la iglesia más vecina donde te hallas un Padre Nuestro y una Ave María, concluyendo con Dal Señor el descanso eterno. Capítulo 12. Ilústrase con ejemplos la misma materia. Muy culpable sería no dar el primer lugar en otros ejemplares al de la venerable Madre Francisca del Sacramento, porque como fue la que más se señaló en esta devoción de las almas, fueron también las almas quien más se señalaron en su patrocinio. Cuando había de recibir algún favor del cielo, las almas se lo prevenían para que lo conociese. Cuando había de aparecérsele el demonio disfrazado en ángel de luz, las almas se lo avisaban para que no la engañase. Cuando padecía alguna tentación, las almas venían a consolarla, y después de haberla valido en mérito de tolerarla, se la quitaban de modo que no volvía. En fin, ella misma dice que no sabía cómo encarecer el nimio cuidado que tenían de ella, y lo mucho que en lo temporal y espiritual las debía. Una noche del día que llamamos de las almas, como estuviese enferma, se le pobló la celda de innumerables almas del purgatorio. Sirviéronla de enfermeras, cercando la tarima de su cama, agasajándola con tiernas caricias, compadeciéndola, y animándola a padecer con afectuosas expresiones, llamándola, como solían, nuestra amiga y bienhechora. Y no obstante que estaba postrada de la calentura, y de suma debilidad y flaqueza, tomando luz antes de amanecer, se sentó en la cama, y rezó los maitines de la octava de todos los santos, y al empezar los maitines de difuntos, la acompañaron a rezar las almas con particular atención, enmendando las faltas que cometía en la pronunciación, advirtiéndola después, que se había olvidado de rezar una de las 9 lecciones. En fin, no se conoce en la Iglesia de Dios espíritu más visitado de las almas que éste, tanto, que temía las noches, y así que se ponía el sol se melancolizaba, porque de ordinario la visitaban a esa hora, y los primeros años era grande el susto que la causaban. Bien que para minorárselo las almas, la prevenían antes de mostrarse en formidables figuras, enviando delante algunas precursoras sombras, con las cuales la avisaban, para que después la aparición no la afligiese tanto. Muchas veces la sucedía estar rezando, y aparecérsele las almas de sus conocidos a pedirla aplicase por ellas aquellas oraciones. Si la hallaban durmiendo, como sabían la necesidad que tenía, no la despertaban, sino que la guardaban el sueño, y después ella,
al despertar, y verlas allí alrededor de su cama, las reñía porque no la habían llamado, y con inefable apacibilidad la respondían, que por saber la mucha necesidad que tenía del descanso. Otras veces entraban las almas a su celda preguntando, ¿duermes? Y solía responder, dormía, pero vosotras me habéis despertado, y con familiar llaneza las respondía a esto. No quiso Dios que fuese su sierva ni desagradecida, ni grosera, y así ordenó que muchas veces Santa Teresa la bajase al purgatorio, y volviese a las almas las visitas, a que contribuiría también la Santa Madre, por ser cortesanía. De la una vez refiere, que la dejó en el purgatorio por un rato, y que aún en medio de aquellos ríos de llamas, y pozos de hielo, y otros imponderables tormentos, mostraron las almas alegrarse de verla, y todas a una voz, bien que más las más beneficiadas, la rindieron obsequiosas gracias, y se recomendaron nuevamente a sus ruegos, pero con piedad tan urbana, que viendo lo mucho que le costaba, la pidieron no se cansase tanto cuando trabajase por ellas. No puede llegar a más su gratitud, que a posponer su descanso al nuestro. En fin, hacía en el purgatorio, cuando entraba, el efecto que entrando el Redentor en los calabozos de los cautivos. Pasado esto, volvió la Santa Madre a sacar de allí a su amada hija, y la exhortó a que prosiguiese la cordial devoción de las almas, sin que la arredrase la importunidad repetida de apariciones con que la fatigaban, ni la espantosa manera con que se lo proponían. Lo mucho que padecía en esto se infiere de los muchos confortativos con que la esforzaba el cielo, pues sobre los frecuentes de los santos se le apareció Cristo 7 veces, para significarla cuán acepto le era que la socorriese, diciéndoselo regularmente con estas palabras: ayúdalas, Francisca, que son mis amigas. Otro día después de habérsele aparecido unas almas con los acervísimos tormentos que allí tenían, se le apareció Cristo, y la dijo: ¿qué te parece, Francisca, de lo que has visto? Mira qué caras cuestan a los hombres las ofensas que me hacen. Y postrándose ella toda deshecha en llanto a pedir su alivio lastimada de lo mucho que padecían, respondió el Señor: más me duele a mí que a ti verlas padecer, pero mi justicia se ha de cumplir. Bien haces de rogar por ellas, que son mis amigas. Tantas y tan continuadas eran las lágrimas que estas visiones la causaban, que como ella misma dice, se vio en riesgo de cegar a fuer del llanto, y a fuer del dolor perdió muchas veces los sentidos. No solo nacía de ver las penas, sino de saber las culpas a que correspondían, conocer los ajusticiados que las pasaban, las penas, porque eran gravísimas, las culpas, porque eran levísimas, y los ajusticiados, porque eran personas que habían profesado virtud y perfección muy ejemplar. De estos tres principios nacía su dolor y miedo, y con razón, porque en fin, que las almas de los obispos se le apareciesen con mitras de fuego, las de los cardenales, papas y reyes, cubiertas de llamas, y brumadas de atrocidad varia de tormentos, no es mucho, por haber sido mucho el peso que tomaron en esta vida, sabiendo por la Escritura, que qui multum datum est, multum quaeretur ave eo, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá, pero que padezca mucho aún el que gozó poco, es lo que extraña la admiración. Y entre los infinitos que trae su historia cito solo el del herrero que se le apareció, y le dijo lo mucho que padecía en el purgatorio por el descuido que tuvo en su oficio. ¡Oh santo Dios! Si tanto se pagan allá los descuidos en el oficio de herrero, ¿cuánto se pagarán los descuidos en el oficio divino? ¿Cuánto en el oficio de juez? ¿Cuánto en el oficio de reyes? ¿Cuánto en el oficio de confesor o de párroco? Pues el descuido de aquel se sigue el de desacertarse un hierro, y un dispendio de lo que vale poco o nada, y del descuido de estos se siguen dispendios de honras, vidas, haciendas, cuerpos y almas. Quédese así esta especie, por no haber palabras condignas a su ponderación. Habiendo mostrado la universal beneficencia de las almas en el ejemplar de esta sierva de Dios, pasemos a mostrarle en otros, especialmente hacia los que se llaman bienes de fortuna. Refiere el padre Andrade en su itinerario, de un letrado de Madrid, que habiendo casado con harta moderada hacienda, fue tanta la que por devoción de las almas granjeó, que pudo hacer celebrar por ellas más de 200,000 misas, a más de otras obras pías, no poco costosas, que por vía de sufragio las ofrecía, y estuvo tan lejos de empobrecer, que después de haber logrado para sus hijos muchos hábitos y puestos muy honoríficos,
les dejó herederos de 30.000 ducados de renta anual, habiendo vivido pacíficamente hasta edad de 90 años. ¿Qué más pueden retornar estas benditas almas que honra, vida, hacienda y paz, que es el erario en que se encierran todos los bienes? No solamente hay ejemplares modernos de esta experiencia, sino actuales. Hoy mismo vive en una ciudad, no muy distante de este reino, un mercader que admite en todos sus negocios a la tercera parte de la ganancia a las almas del purgatorio, y esto lo gobierna con formalidad tan rígida, que como si fuese obligación de contrato, tiene para con las almas libro especial de gasto, recibo, cargo y descargo. Y es tanto lo que ha multiplicado sus intereses, que años a que tenía gastados ya en sufragios de las almas más de 30.000 escudos. Raro es el empleo en que no gane considerablemente. Tiene muchas y muy lucidas posesiones, pónense de su parte los tiempos, experimenta prosperidades y dichas, debiéndolo todo a las agradecidas almas. Yo conozco a otro que entró en una profesión liberal, no solo con falta de medios, sino con sobra de obligaciones. No obstante ofreció de cada 10 reales que ganase destinar uno a las almas, y con admiración de los que no sabían este arbitrio, adquirió tanto, que en pocos días bastó no solo a desempeñarse, sino a quedar bien puesto para en adelante, siguiéndose a este bien los demás que hacen feliz a un hombre en esta vida. El padre Roa trae de un caballero, que viéndose muchas veces rodeado de salteadores, con una breve oración que decía a las almas, se vio siempre libre de ellos, y que otras veces, queriendo pasar algún río, cuya arrebatada avenida tenía inmóvil al caballo, rezando a las almas, se hallaba sin saber cómo a la otra orilla. Y de sí mismo afirma el mismo Padre haberlo librado esta devoción de gravísimos aprietos, de mortales y desahuciados accidentes, de peligros humanamente inevitables, caminando por desiertos, solo habitables de voraces fieras, y de ladrones que le embestían, entrando por valles profundísimos, inundados de aguas impenetrables, y por montes cubiertos de la nieve y de la noche, y en fin, de otros innumerables riesgos en mar y tierra, de que lo libraron siempre las benditas almas. Omito los ejemplares del eficaz influjo que tienen para que se hallen las cosas que se han perdido, para sacar con felicidad de empeños literarios, como son de lecciones de puntos, de sermones, y otros lances como estos, para curar de escrúpulos, para inclinar al arbitrio en pleitos justos, y de consecuencias, de que hay mucho en las historias. Y paso a referir solamente el patrocinio en las campañas, humanándose a tomar las armas en defensa de los que son devotos suyos. Eusebio, duque de Cerdeña, según trae el padre Juan Mayor en su espejo, fue tan devoto de las almas, que señaló la renta de la mayor de sus ciudades para sus sufragios, y como los cercase Ostorgio, su enemigo, con grueso ejército, y saliese el duque con menos número de gente, sucedió que el día de la batalla se le agregaron, sin ver cómo ni por dónde, más de 40.000 soldados, lucidísimos todos, y de presencia tan formidable, que solo a su vista se rindió el enemigo, y con circunstancias muy ventajosas, que se pueden ver en el citado autor. Dando después el duque las gracias al general de aquella gente forastera que había traído en su favor, le respondió ser aquellas las almas de los que él con sus limosnas y sufragios había sacado del purgatorio, de que quedó tan agradecido, como empeñado a continuar con nuevo fervor en su socorro. De este y otros ejemplares nace el haber reinado en tantos monarcas esta devoción. San Luis, rey de Francia, a pesar de los embarazos del gobierno y de la guerra, observó siempre inviolablemente hacer mucho por las almas, ofreciendo numerosísimos sufragios, derramando por ellas no solo el tesoro de su erario en limosnas, sino la sangre de su cuerpo en penitencias. Y en fin, entre otros consejos que muriendo dio a su hija, el más recomendado fue el de esta devoción. Los duques de Baviera en su corte tienen instituida una congregación de los difuntos, en que emplean cada semana un día en la iglesia dedicada para esto, con el mismo aparato y solemnidad que el Día de las Ánimas. Y en fin hable por todos el ejemplar que hace más fe, por ser de la Escritura. Judas Macabeo, el cual, segundo libro de los Macabeos, capítulo 14. Suspensas las armas del pueblo que regía, envió a Jerusalén 12.000 dracmas de plata, para que se ofreciesen por las almas de los que habían muerto en la guerra, y halló tan de contado la recompensa, que animado de Jeremías y Onías, cuyas almas se le aparecieron,
y entrando en campaña con solo 1000 hombres destruyó con solo estos 35.000 de Demetrio. Josefo libro 22. Capítulo 16. Esta es la correspondencia que tienen los muertos con los vivos que los socorren, para dejar escarmiento a los que no lo hacen. Concluiré con el ejemplar siguiente. En la historia de Milán se refiere que pasando unos hombres por un camino se les apareció un difunto, y les dio una carta para que la diesen a un hermano suyo llamado Luis Esforcia. Asombrados los caminantes se lo ofrecieron, y cumpliéndolo, y abriendo el hermano la carta, leyó en ella lo siguiente. Oh, mirad Luis, por vos, que franceses y venecianos hacen liga contra vos, pero si expendéis 3000 cruzados en sufragio de las almas, haré con ellas se junten a atajar este daño. No dieron crédito a la tal carta, y se negaron a su contenido, pero el suceso confirmó la verdad, porque Luis XII, rey de Francia, vino con mano armada, y se llevó preso a Luis de Esforcia. Esta es la justicia que hace Dios con los que se endurecen a los gritos de las almas. Y pues no explicaron lo significado por aquella o 3 voces repetida en la carta, tan dura sería, o locura humana, o juicio divino, o sentencia irrevocable. Gritos de las almas al rey que tuvieron en la tierra. Hay 1 y 1000 veces de nosotras, Señor, si hasta vuestra majestad nos desatiende, ¿por qué quién dará la mano a quien el rey le vuelve el rostro? Y así preste interior audiencia vuestra majestad a estos gritos, por ser de infinitas almas de vasallos suyos. Rey hubo que decía, temía más los gritos de los vasallos, que las huestes de los enemigos, y hasta de la majestad divina fueron imanes estos clamores. Por la miseria de los necesitados y por el gemido de los pobres, ahora me levantaré, dice el Señor. Salmo 12, versículo 5. Muchas de las que aquí estamos morimos en defensa de vuestra majestad, y no morimos, Señor, en manos de un confesor que nos ayudase, sino entre pies de caballos que nos despedazasen, y como no cobramos el premio en ese mundo, lo esperamos y pedimos desde este. Si es recomendación de un soldado para que vuestra majestad les socorra, haber perdido en la campaña un brazo, más lo ha de ser haber perdido por vuestra majestad las vidas. Si el motivo de aquel socorro es el resultado inhabilitado del suplicante, mayor es la nuestra, pues desde que morimos por vuestra majestad, solo hemos quedado hábiles para padecer mucho, y para merecer nada. El socorro de aquel es dispencio de vuestra majestad, pero el que nosotras pedimos no trae dispencio, sino utilidad a quien lo da y a quien lo recibe. Esto es en lo que vuestra majestad ha de cargar la consideración, y es en lo que nosotras levantamos con más fundamento el grito, pues no pedimos medios que menoscaben el erario, porque sabemos la falta que hay de ellos, y porque entonces correría inopinable naufragio la justificación de nuestra súplica. Lo que pedimos son arbitrios que a nosotras valen mucho, y a vuestra majestad le cuesta nada. No pedimos que vuestra majestad empeñe su hacienda, sino su autoridad. Si ésta la interpusiese vuestra majestad con el Papa, para conseguir el privilegio de que los sacerdotes seculares en el día de las almas dijesen 3 misas, como algunas regulares, esto a vuestra majestad costaba tan poco, como echar una firma en una carta, y a nosotras y a vuestra majestad valdría tanto, que no hay aritmética para sumarlo, porque si a quien hemos debido un Padre nuestro hemos alcanzado tanto como os he dicho, que consiguiéramos a quien, como a instrumento, debiésemos una suma tan considerable de misas como se nos acrecentaría en toda la cristiandad con el referido arbitrio? ¿Qué inconveniente, coste o dificultad traería echar vuestra majestad otra firma en carta en que insinuase a los prelados de toda su monarquía la voluntad de que se destine un día de cada semana o cada mes, para que en el cada comunidad nos hiciese algún sufragio, para que nosotras obligadas del intercediésemos por vuestra majestad y por sus reinos? Si el enemigo empieza a quemar alguna muy importante fortaleza, se hacen semejantes diligencias. Si prende el incendio en esa corte, pasan aún a sacar a Jesucristo sacramentado de su tabernáculo, y dejarlo expuesto en una plaza. Pues cuando se le a vuestra majestad, no fortalezas de tierra, sino almas de cristianos, no una calle de su corte, sino un pedazo de su monarquía, como está ardiendo en este purgatorio, y quizás sus mismos padres de vuestra majestad, no ha de merecer este incendio de su conmiseración una diligencia, sobre tan fácil, tan eficaz y fructuosa, como echar una firma en una carta? ¡Oh dolor! ¡Oh dolor!
Con el aire de la boca puede vuestra majestad apagarnos este atrocísimo fuego, y aun con muy poco de este aire, pues no es menester mucho para articular un quiero o un es mi voluntad. Con esto logramos los sufragios referidos, y con ellos, mediante la divina aceptación, se apagaría nuestro incendio. Más cuesta librar prisioneros que el contrario prende, y en esto expender intereses, sobre que el tratamiento que les hacen es bueno como dicta la ley militar. Y nosotras, desde que por servir a vuestra majestad nos desavecindó del mundo la muerte, y nos trazó prisioneras a un purgatorio, donde el trato está cruel, no merecemos que se expenda un real por nuestro rescate, ni a una memoria o compasión. ¿O cuántos grados de acervidad aumenta este olvido a nuestras angustias? Y así, oh Señor, ¿o cuántos asistís a su lado? ¿Cuántos gobernáis su conciencia? ¿Cuántos le predicáis? ¿Cuántos solicitáis celosos sus temporales y espirituales aumentos y de los suyos? ¿Cuántos trabajáis en que oprima con sus pies coronas enemigas, y corone con nuevos triunfos sus sienes? A todos se encaminan encarecidamente estos lamentos. Proponed, instad y cooperad a la ejecución de los arbitrios alegados, o discurrid otros semejantes a nuestro favor, porque sobre ser este el medio más fácil y más breve, es el camino por donde nada se pierde, y se gana todo. No ofendemos, Señor, a vuestra piedad en esto porque no hemos invocado a otros para medianeros, sino porque desconfiado de que estos gritos lleguen a vuestra majestad, les ayuden a subir a los oídos de vuestra majestad, que puestos allí, estamos seguros de nuestra consecución, cuando no por los motivos dichos que traen conveniencia pública y privada, porque como alma, postrándose a los pies de vuestra majestad, se lo suplica con las palabras de la reina Esther. Si he hallado gracia a tus ojos, oh rey, dame mi vida. Esther, capítulo 7. Si os he debido alguna gracia, oh rey mío, en ese mundo, dame mi vida, conózcase en darme ahora mi vida. Más y mejor me la daréis ahora, porque me granjearéis con lo dicho una vida inmortal y de inmortal gozo. Si socorréis al que por vos se imposibilitó al sustento, más imposibilitado quedé yo, pues lo estoy, no solo para ganarlo, sino aún para salir a pedir. Si os quitáis para socorrer a aquel, más me podéis socorrer a mí, pues sobre lo ordinario, os enriqueceéis con lo mismo que me dais. Si por los edificios de tierra, que se abrazan, hacéis tanto por su extinción, más habéis de hacer por almas de vasallos que se os queman. Si recobráis prisioneros, que gozan a costa de intereses, más razón es rescatar prisioneros que padecen, y que padecen tanto, y cuyo rescate no trae coste. Y en fin, Señor, cuando no por mi alma, por la misma de vuestra majestad, pues como se dijo en otro capítulo, padecía mucho en el purgatorio un herrero por los descuidos de su oficio. ¿Qué puede esperar o temer quien tiene oficio de monarca, cargo que es para abrumar, no solamente hombres de hombres, sino de ángeles? Solo podía librar la confianza de salir bien un rey que hiciese pública profesión de nuestro devoto, ni nosotros deseáramos otro arbitrio, porque de éste nos vendrían los otros. Porque si los reyes aun en los defectos son imitados, ¿qué sería en las piedades? Si en la afición de un rey, aun en inútil pueblo, inunda de secuaces, ¿qué efecto haría en lo fructuoso? O los devotos que engendraría el ejemplo ardiente y público de vuestra majestad. Mucho ganaríamos en esto, pues si vuestra majestad perdería nada y lograría tanto, sea esta devoción la que inflame su corazón, la que mueva sus pies, la que esmalte sus banderas, la que rija sus principios y la que agencie sus fines, pues por ningún lado es perjudicial, y por todos y para todos beneficiosa, y para que María Santísima mueva a esto a los reyes, como también en la satisfacción nuestra. Di ahora, oh lector, la oración en que se le da tratamiento de reina a esta señora que es la salve. Catecismo entre amigos.